¿Cómo están, queridos alumnos? Empezamos otra clase más de legislación educacional y políticas educativas. Las políticas públicas referentes a la educación en sus diferentes niveles. Como bien sabemos que la educación no es competencia exclusiva del sistema educativo, ella involucra diferentes sectores y agentes sociales con necesidades e intereses en función de las cuales tramitan demandas de acceso y de resultados del proceso educativo en su experiencia social. Dicho no solamente concierne la relación pedagógica institucional entre escuela y estudiante, sino también entre educación y poder público, así como entre formación y campo laboral. En este sentido, la educación implica un entorno constituido por la estructura social, las instituciones que la enmarcan y las políticas públicas que la orientan. Desde el punto de vista de las instituciones, el desafío que se presenta para la educación paraguaya es de superar la lógica de la oferta educativa según la cual los procesos de enseñanza y aprendizaje constituyen rituales institucionales más que instancias significativas de desarrollo cognitivo, así como de formación ciudadana y profesional. En términos de las políticas públicas, la reforma de los 90 planteó la necesidad de promover estrategias para superar la desigualdad y la discriminación que regían el sistema educativo predemocrático, razón por la cual la equidad constituyó formalmente uno de los fundamentos de esa actuación pública. El Estado habilitó institucionalmente un marco normativo que permitió la reivindicación del enfoque de derecho en la educación y de la equidad como base de un proyecto democrático posible. La inclusión social desde entonces implicó un proceso de atención y respuesta al problema de la diversidad de los alumnos, planteándose modificaciones en contenidos curriculares, enfoques pedagógicos y estrategias de visibilización de la diversidad cultural, aunque a pesar de todo la acción pública quedó atrapada en un enfoque coyuntural, desatendiendo la estructura social. En este sentido, la política pública presentó un problema de alcance y de enfoque. Las políticas sociales, dentro de las cuales los programas de protección social con condicionalidad educativa tuvieron una expansión en Paraguay, no mostraron evidencia de recuperación en el aumento de desempeño escolar y en la disminución de las brechas vigentes en el proceso educativo. En suma, estos y otros temas de debate son los que merecen atención en el marco de la revisión del proceso educativo que concierne a diferentes sectores de la sociedad y a diferentes agentes del sistema, así como involucra diferentes visiones y experiencias de la educación que requieren traducirse en un diálogo social tendiente a un pacto educativo. Los fines y principios de la educación paraguaya expresados en la Ley General de Educación incluyen el pleno desarrollo de la personalidad del educando en todas sus dimensiones, el mejoramiento de la calidad de la educación, la formación en el dominio de las dos lenguas oficiales, el conocimiento, la preservación y el fomento de la herencia cultural, lingüística y espiritual de la comunicación nacional, la adquisición de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, estéticos y de hábitos intelectuales, la capacidad para el trabajo y la creatividad artística, la investigación científica y tecnológica, la preparación para participar en la vida social, política y cultural, como actor reflexivo y creador en el contexto de una sociedad democrática, libre y solidaria. La formación y capacitación de técnicos y profesionales, la capacitación para la protección del medio ambiente y el patrimonio de la nación. Estos principios nos permiten revisar y valorar cuáles han sido los avances que hemos logrado y sobre todo cuáles deberían ser los lineamientos para los planes y programas en el campo de la educación. Cuando pensamos en la educación tenemos que considerar en qué sociedad vivimos y cuál será la sociedad que queremos construir. La política educativa en Paraguay, un reencuentro a partir de la transición democrática y la reforma educativa. La mayoría de los países latinoamericanos iniciaron su reforma educativa en los años 80 y 90. Estas reformas coincidieron en muchos casos con un periodo de reconstrucción democrática luego de dictaduras militares y gobiernos autoritarios. En Paraguay, una vez producida la caída de la dictadura en 1989, se inicia una reforma de la educación como un imperativo para la construcción de una sociedad democrática. El acceso y la permanencia de la educación escolar sigue siendo un gran desafío para el Paraguay.
El sistema educativo obligatorio y gratuito de Paraguay, fundamentos para su universalización y calificación. El contexto general, los cambios establecidos por la reforma educativa de los 90. La educación paraguaya y su sistema de gestión han experimentado considerables cambios en las dos últimas décadas en relación con el periodo de la dictadura de Alfredo Stroessner, de 35 años de duración. En el contexto de los cambios generales impulsados por el proceso de apertura política y la transición hacia un régimen democrático tras la caída de dicho gobierno, como fueron la derogación de las leyes liberticidas y la restitución de las libertades individuales de las personas. En cuanto a la educación, reconoció que toda persona tiene derecho a la educación integral permanente. Estructura del sistema educativo paraguayo. El sistema educativo nacional incluye la educación de régimen general, formal, no formal y refleja la educación de régimen especial y otras modalidades de atención educativa. La educación de régimen general, la educación formal, se estructura en tres niveles. El primer nivel comprende la educación inicial y la educación escolar básica, el segundo nivel la educación media y el tercer nivel corresponde a la educación superior. El Ministerio de Educación y Ciencia es responsable del gobierno, planificación y administración de todos los sistemas educativos. Las universidades públicas y privadas y las instituciones superiores de enseñanza son parte del sistema educativo. Su funcionamiento se adecua a lo dispuesto por la legislación pertinente. La educación no formal. Su objetivo es el de complementar, suplir conocimientos, actualizar y formar en aspectos académicos o laborales, sin la exigencia y las formalidades de la educación escolarizada ni la sujeción al sistema de niveles, ciclos y grados establecido por el sistema de educación formal. No obstante, es sistemática y busca desarrollar procesos y la Ley General de Educación de 1998, a través de sus artículos 56 y 57, autoriza a las instituciones de educación no formal a ofrecer programas de formación laboral en artes y oficios, de formación académica y en materias conducentes a la validación de niveles y grados propios de la educación formal, con lo cual avanzó hacia la diversificación de la oferta de servicios educativos formales a cargo de instituciones no formales. La educación informal lo refleja, frecuentemente confundida con la educación no formal. La educación informal lo refleja, refiere a la educación propiciada a través de individualidades, entidades, medios de comunicación social, medios impresos, tradiciones, costumbres, ambientes y comportamientos sociales, y otros no estructurados que producen aprendizaje individual y social a través de los medios de comunicación social, masivos y alternativos, en los procesos de educación permanente y de difusión de la cultura, respecto de la cual la Ley General de Educación, a través de su artículo 58, asegura que el Gobierno Nacional incentivará y fomentará su participación. La educación de régimen especial incluye a la educación artística, la educación en lenguas extranjeras y de otras etnias. Las ofertas educativas en estos campos pueden estar sujetas al régimen general, formal y no formal. Está orientada, como lo establecen los artículos 68 al 73 de la Ley General de Educación, a niños, adolescentes y adultos que estén interesados en el cultivo de las artes o de las lenguas, pudiendo estar matriculados simultáneamente en más de una modalidad académica. Las ofertas de la educación en este régimen están diversificadas en relación con los regímenes, modalidades y niveles educativos como de la población a la que se orienta. Me despido de ustedes con esta frase: continúa estudiando, el cansancio es temporal, la satisfacción es para siempre. Y para hacer el trabajo práctico, lean bien su material de lectura.